Buen día, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestra lección de clase dominical. Es un gusto poder participar de esta manera y pues vamos a iniciar con una oración. Señor Jesús, te damos gracias, Padre bendito, por la oportunidad que tú nos das de poder aprender más de ti, especialmente, Señor Jesús, escudriñar tu palabra. Y pues también de esta manera, Señor, de esta manera virtual, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder seguir aprendiendo en estas lecciones. Abre nuestra mente, Señor, nuestro corazón y ayúdanos a aprender más de tu palabra con este nuevo libro que vamos a iniciar a estudiar en nuestra iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, para estas lecciones de escuela dominical vamos a iniciar aprendiendo acerca del libro de Daniel. Y pues en estas semanas vamos a estar aprendiendo acerca del profeta Daniel. Este es uno de los libros favoritos de muchas personas quienes desean estudiar la escatología bíblica. Y me gustaría que nos detengamos acá para definir y aprender qué es la escatología bíblica. La escatología proviene de dos palabras griegas que significan último y estudio. Es decir, que la escatología es el estudio de las cosas finales o el estudio del fin de los tiempos. Así que al estudiar Daniel, puedo decir que es un libro bastante desafiante para mí, para entender, y pues voy a solicitar pues apoyo de cada uno de ustedes con comentarios o aportes que puedan dar cuando ustedes pues vean esta lección. Vamos a ir paso a paso con el libro de Daniel, pero mi intención principal para estas lecciones o esta serie de lecciones que vamos a tener en los siguientes domingos es que conozcamos por qué Daniel y sus vivencias aplican a lo que hoy vivimos nosotros. Antes de adentrarnos completamente en Daniel y aprender de las historias acá, me gustaría que iniciáramos conociendo más a fondo el libro de Daniel. Creo que es importante ver datos en este libro. Y pues primero que nada, veamos el autor de este libro. El autor de Daniel es el mismo profeta Daniel. La fecha en que se escribió este libro es del año 536 al año 530 antes de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que del año 536 al 530 antes que nuestro Señor Jesucristo naciera, se estaba escribiendo o estaba aconteciendo también este libro. Los propósitos principales de este libro hay varios, pero me gustaría resaltar dos. Número uno, este libro va a dar al pueblo del Antiguo Testamento la certeza de que su cautiverio en las naciones gentiles no iba a ser para siempre, no iba a ser permanente. Número dos, el propósito principal de este libro es dar a conocer al pueblo de Dios las visiones proféticas de la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Así que dos puntos principales de este libro. Le dicen al pueblo de Israel del Antiguo Testamento la certeza de que su cautiverio no iba a ser para siempre. Y dos, da a conocer al pueblo de Dios las visiones proféticas de la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Personajes, hay varios en este libro, pero podemos marcar dos personajes centrales o dos personajes principales en este libro. Número uno, definitivamente el profeta Daniel. Y número dos, Nabucodonosor, quien era el rey de Babilonia. Pues más adelante vamos a conocer un poco más de estos dos personajes. Dentro de los principales acontecimientos de este libro, podemos resaltar que Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor
el horno de fuego ardiente, la locura de Nabucodonosor y Daniel en el foso de los leones, que creo que es una lección que muchos hemos aprendido, que nos han enseñado en la escuela dominical. Dentro de las principales profecías que podemos ver acá en el libro de Daniel, uno es las visiones de los años venideros, la revelación de las 70 semanas y las imágenes de la historia del fin. Por eso hablábamos un poco o definíamos qué es la escatología, ¿verdad? Es el estudio de los últimos tiempos. Y acá dentro de las profecías vemos que tenemos las imágenes de la historia del fin. El contenido del libro, el libro posee dos tipos de contenidos. Podemos resaltar el histórico y el profético. Del capítulo 1 al 6 tenemos el contenido histórico y del capítulo 7 al 12 vamos a aprender del contenido profético. Eso quiere decir que Daniel únicamente tiene 12 capítulos. Y pues antes de adentrarnos en Daniel y en su historia, quisiera que conozcamos la historia que hay detrás del libro de Daniel. Es decir, en resumen, ¿qué sucedió antes del libro de Daniel? Veamos la formación histórica de Israel. La historia del pueblo judío, muchos de nosotros lo conocemos, comienza con Abraham y Sara. Tuvieron un hijo llamado Isaac, quien es el hijo de la promesa de Dios. Isaac engendró a Esaú y Jacob. De Jacob nacen las 12 tribus de Israel. Todos conocemos esa historia. Posteriormente se mudan a Egipto y las 12 tribus aumentaron en número, convirtiéndose en un pueblo numeroso en tierra extranjera. Todos conocemos el cautiverio en el que vivía el pueblo de Israel en Egipto. Y entonces, bajo el liderazgo de Moisés, los israelitas salen de Egipto y peregrinaron por el desierto hasta la tierra de Canaán por 40 años. Hasta ese momento, Israel vivió bajo un gobierno que se le conoce como gobierno teocrático. Es decir, estaban gobernados directamente por Dios. Moisés murió y su sustituto fue Josué. Bajo el mando de Josué se conquistó la tierra de Canaán y se continuó el gobierno teocrático durante 300 años más. Esto incluye hasta el gobierno de los jueces. Posteriormente, inicia el gobierno monárquico, que es el tiempo en el que Israel estuvo bajo el liderazgo de Saúl, de David y Salomón. En el tiempo de Roboam se divide el reino de Israel en dos. Está el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte estaba formado por 10 tribus y el reino del sur estaba formado por 2 tribus, que son Judá y Benjamín. Luego el imperio asirio dominó el reino del norte y sometió a su rey, a sus príncipes, y todo el pueblo del norte fue sometido. El reino del sur tuvo momentos de gloria, pero también de calamidades, formado por algunos reyes piadosos y otros impíos. El imperio del sur terminó por ser invadido por el imperio de Babilonia. El rey de Babilonia era Nabucodonosor, quien se llevó de Judá todo lo bueno. Es decir, se llevó a los príncipes, se llevó a los intelectuales, a los hombres de guerra, se los llevó en cautiverio, dejando a Judá a los más pobres y discapacitados. Fueron los únicos que se quedaron allá en Judá. Es decir, todo lo bueno, podríamos decir, se lo llevó el rey Nabucodonosor. Y es aquí donde quiero que nos detengamos y que
leamos en el primer capítulo del libro de Daniel y vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice: Daniel y sus compañeros en Babilonia. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, es decir, la tomó, la conquistó. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Es aquí donde vemos que entonces el rey de Babilonia, quien era Nabucodonosor, se llevó príncipes, decíamos, intelectuales, hombres de guerra, dejando a los más pobres y discapacitados, es decir, a los que él no necesitaba o no iba a sacarles provecho. Entonces Nabucodonosor invadió Jerusalén y tomó de la ciudad todos los utensilios del templo. Se llevó oro, plata y piedras preciosas. Es más, Joacim, quien era el rey de Judá, incluso él se volvió tributario de Babilonia, perdiendo el dominio de su reino y la confianza de su pueblo. Conociendo los antecedentes de Israel, vemos como un liderazgo que se apartó de Dios y que perdió la intimidad con Dios resultó en una tragedia. El cautiverio de 70 años en Babilonia, profetizado por Jeremías anteriormente, se estaba cumpliendo. Daniel, dice la lección, nuestro contemporáneo, nos recuerda cómo también nuestra comunidad cristiana, si se aparta de Dios y pierde la intimidad con Dios, puede hacer que nosotros, también como comunidad cristiana, resultemos en una tragedia, como le estaba sucediendo al pueblo de Israel. Es necesario conocer y recordar los antecedentes que estuvimos viendo hace un momento para comprender de mejor manera el libro de Daniel. Hermanos, hasta aquí dejamos la lección del día de hoy y en las siguientes lecciones nos vamos a adentrar más en Daniel y qué situaciones tuvo que pasar en Babilonia. Pero es importante conocer todo este antecedente. Hay una serie de lecciones donde nos vamos a adentrar más que tuvo que sufrir Daniel estando en cautiverio en Babilonia. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta en una próxima lección.